11:02 en la República Argentina. Vamos recorriendo ya el inicio de esta segunda hora de Aire de Mañana, por supuesto, tercera temporada, con todo el equipo completo, trabajando, escuchando información importante, conversaciones que pueden ser importantes en este momento de la pandemia, de la economía y de la política, por supuesto. Estamos en línea con Santiago Cafiero, jefe de gabinete del Gobierno Nacional. Le damos la bienvenida. Cafiero, buen día, ¿cómo está? Guillermo Paniza lo saluda. ¿Qué tal, Guillermo? Bien, buen día. Bueno, a ver, muchos temas. Ya pasó por aquí Miguel Ángel Pichetto hablando y haciendo referencia al manejo del gobierno de la pandemia. ¿En qué momento estamos? A ver, rebrote, todavía estamos definiendo a ver si se trata o no de una situación que puede complicarse o no. ¿Cuál es hoy, en principio, la estrategia aplicada por el gobierno a partir de estas decisiones que se han conocido en los últimos días? A ver, el gobierno sigue trabajando como el primer día, desde marzo. El 3 de marzo tuvimos el primer caso de coronavirus en nuestro país. Desde el 3 de marzo en adelante se diseñaron distintas estrategias, distintos abordajes. Algunos tenían que ver con el fortalecimiento de un sistema de salud que había sido abandonado 4 años por parte del gobierno anterior, con hospitales que que habían estado terminados y se abandonaron en la provincia de Buenos Aires, con un deterioro total y general en términos presupuestarios de todo el sistema de salud. 26% se había perdido en términos reales el presupuesto, todo el área de salud, de ministerio a Secretaría de Salud, así que recomponer eso fue la primera etapa de gestión de la pandemia. Eso fue una inversión de 45.000 millones de pesos, que por decisión del presidente fue el gasto prioritario durante 2 meses, te diría, 6 meses, donde se aumentaron un 40% las unidades de terapia intensiva, donde se repartieron en términos equitativos respiradores e insumos para que el personal de la salud pueda luchar contra esta pandemia. Se construyeron 12 hospitales modulares, es decir, la prioridad en ese momento fue efectivamente robustecer el sistema de salud para que pueda dar respuesta. A partir de ahí se empezó a reanudar la actividad productiva y entonces tenemos hoy las cifras que tenemos. Efectivamente, tenemos ya varios meses que la actividad se empezó a recuperar. Obviamente que son todavía cifras que a nosotros no nos conforman. Nosotros queremos recuperar todo el trabajo argentino, que todos los sectores puedan y tengan la posibilidad de trabajar, pero efectivamente la gestión de la pandemia tiene etapas y tiene momentos. Ese momento de marzo, este momento ahora con el inicio de la campaña de vacunación, el 29 de diciembre se inició la campaña de vacunación. Previo a eso, fines de noviembre, principios de diciembre, el presidente convocó a un Comando Nacional de Vacunación, donde se determinó cuál era la estrategia nacional de vacunación. Esto se hizo público. A veces muchos dirigentes se olvidan de estas cosas, pero lo cierto es que eso también fue público, y ahí se desarrolló y se transparentó cuáles eran los objetivos de vacunación. Iniciar con las primeras vacunas en diciembre, a pesar de tanto que se había dicho que no iban a llegar, pero contractualmente la Argentina tiene la compra hecha de vacunas de Sputnik. Durante el mes de diciembre llegó la primer tanda, se inició como lo establece este cronograma y esta estrategia nacional de vacunación, que es trabajar y vacunar primero a los trabajadores y trabajadoras de la salud que están atendiendo las terapias intensivas, luego avanzar con el personal de seguridad y con el personal docente, con los trabajadores y trabajadoras docentes, y luego también avanzar con aquellos que tienen mayores de 60 años y aquellos que tienen enfermedades preexistentes. Es decir, todo eso es la primer, si yo tendría que definir, todo eso es donde estamos parados en eso, en evitar que se acelere la curva de contagios y en monitorear la evolución de la campaña de vacunación, que ya está establecida, es una estrategia. Sí. Eso a veces se busca a partir de tratar de lograr algún rédito político o electoral o no sé qué, se busca discutir esto
mostrándolo como que hay una improvisación, y para nada es así. Estamos trabajando en los plazos y en los tiempos que nos fijamos, y así está avanzando. Ahora, la preocupación de la sociedad en este momento, ¿no?, de volatilidad, si se quiere, porque lo que hemos aprendido es que esta situación de pandemia es absolutamente imprevisible. Nadie puede ocurrir lo que puede pasar mañana respecto del aumento de los contagios y demás. Lo que hay que hacer es cuidarnos, básicamente. Digo, ¿el gobierno piensa, evalúa y está evaluando en alguna oportunidad si esta curva se mantiene en alza, en volver a una cuarentena como la primera, como la de marzo y abril? Mira, hoy la gestión, por eso te hace hincapié, hoy la gestión es otra. La gestión de la pandemia está con otros elementos. No es ese momento donde había que hacer de cero prácticamente una inversión en el sistema de salud que durante 4 años había abandonado. Hoy eso ya está hecho, si bien siempre falta, pero el grueso de esa tarea ya se ha hecho. Y donde ahí había que ganarle mucho tiempo a la llegada del virus. Acuérdense los casos, que teníamos poquitos casos en esa época, uh-huh. Y se criticaba que si había tan pocos casos, ¿por qué no? Bueno, siempre se critica también, tampoco hay que hacerle tanto eco de eso, pero efectivamente lo que nosotros tenemos que evitar es la aceleración de la curva de contagio, es que la curva se acelere, eso es lo que tenemos que evitar. Mientras nosotros evitemos eso, vamos a poder seguir con esta estrategia, que es fundamentalmente uh-huh. Preservar toda la tarea sanitaria y epidemiológica, y también preservar la actividad económica y productiva, uh-huh. que con protocolos, que con dificultades, sí. Pero que se puso en funcionamiento. Ya llevamos 4 meses consecutivos de aumento de la capacidad industrial instalada. Hemos llegado durante el mes de noviembre al 67%, creo, pero más del 60% de la utilización de la capacidad instalada industrial. Esto es una cifra que está 2 años uh-huh. Por encima, o sea que hace la mayor cifra de los últimos 2 años, así que efectivamente hay una recomposición allí. Lo que pasa es que es todo heterogéneo y hay sectores que todavía les cuesta mucho. Cafiero Sebastián Urrieta le quiere hacer una consulta. Sí, claro. ¿Qué tal, Cafiero? Buen día. A ver, quedó claro y está claro, digamos, básicamente que el gobierno se puso 2 objetivos para 2021, ¿no? Primero es sostener la recuperación de la economía, y segundo, que vuelvan las clases presenciales. Con respecto a eso, le quiero preguntar, a ver, entiendo que hoy no estamos, ya tenemos un sistema de salud, digamos, distinto al que se había iniciado el 2020, pero igualmente, digamos, tiene una capacidad limitada, ¿no? Y estamos viendo que en el resto del mundo por ahí las segundas olas pegan aún con más dureza que las primeras. Pero con la idea de no regresar a una cuarentena total, igualmente se piensan en nuevas restricciones, por ejemplo, sin nacionalizar un toque de queda, que no quede tanto a designio, digamos, de cada uno de los gobernadores, sino en ese tipo de medidas por ahí sí, de algún tipo de restricción en el caso de que sigan subiendo los casos. Y segundo, con respecto al tema de las clases, sí se va a acelerar el proceso de vacunación de los docentes. Recién usted dijo, ¿no? El calendario más o menos comprendía el personal de salud, después el personal de seguridad, después el personal docente. En el medio, esta semana la ANMAT aprobaría la Sputnik por ahí para mayores de 60. Pero, digamos, por ahí postergar un poco lo que es la vacunación de los mayores de 60 para darle prioridad a los docentes para que en marzo puedan estar al frente de las clases. Mirá, nosotros tenemos, arranco por el final, hay 2 formas de encarar la discusión de la presencialidad en las aulas. Una es a partir de conmover con discusión y solamente expresión emotiva, de deseo, pero siendo un comentarista básicamente, ¿no? Que es un poco el lugar que ha elegido parte de la oposición, es solamente comentar la realidad y no acercar ninguna propuesta, y comentar la realidad incluso contradiciéndose, cosas que decían hace 3 meses, hoy dicen otras, bueno, y así. Entonces, una posibilidad de abordar esto es esa. Otra posibilidad de abordar esto es trabajar como se viene haciendo, como se hizo durante todo el año, para sostener un sistema educativo y el ciclo lectivo del 2020 de modo remoto, con muchas dificultades, pero donde los trabajadores y trabajadoras de la docencia, los
los alumnos, toda la comunidad educativa, los padres, fueron parte, bueno, de trabajar y de operar en un momento muy complejo, de modo remoto, y sostener el ciclo lectivo de ese modo. Clases, en ese sentido, es lo que efectivamente tuvimos el año pasado. A partir de allí, lo que se busca en el ciclo lectivo 2021, donde desde el Consejo Federal de Educación ya se venía trabajando, Consejo Federal de Educación lo integran los ministros y ministras de todas las jurisdicciones, y allí cada uno va poniendo su cronograma, su inicio de cronograma del ciclo lectivo, básicamente. Entonces algunas provincias arrancan antes, otras arrancan con procesos pedagógicos para quienes todavía no acercaron, no pudieron llegar a los contenidos que se necesitaban para el 2020, y entonces empiezan un poco antes. Hay también procesos de resocialización, es decir, es mucho más complejo que la cuestión titulera o socalera que a veces se plantea con respecto a las aulas. La presencialidad en las aulas es lógicamente parte de una de las prioridades de este gobierno. Ahora, no es declamativo. El presidente ya en noviembre instruyó a quienes estábamos conformando el Comando Nacional de Vacunación, que un sector prioritario para recibir la vacuna sea el sector de la docencia, sean los maestros, las maestras, para que efectivamente se pueda desarrollar la presencialidad la más posible en el 2021. Así que efectivamente ya desde ese momento se viene trabajando y se viene hablando. Bueno, efectivamente lo que también en el medio de todo esto tenemos que seguir evitando es que se disparen los casos, eso es una cosa obvia. Así que todo esto está complementado. Con respecto a las prioridades que planteabas vos, sí, por un lado, naturalmente que está la cuestión del ciclo lectivo y la presencialidad del ciclo lectivo. Por otro lado, naturalmente que está el cuidado de los sectores productivos y económicos que con mucho esfuerzo han logrado, a partir de protocolos y de adaptarse a la realidad que toca, han logrado ponerse de pie y que están trabajando, a muchos de ellos muy por encima de hace 2 años, por ejemplo. Así que efectivamente hay ahí toda una tarea muy interesante como para analizar, que quizás será más adelante, pero hay sectores que están muy dinámicos y que están trabajando muy por encima de los últimos años, así que eso también es muy potente y es muy favorable. Todo lo que tiene que ver con la capacidad industrial argentina, eso venimos con cifras desde hace 2 años o 3 años no se veían, así que eso es algo muy promisorio para todo nuestro país. Efectivamente también cuidar eso, cuidar la actividad económica, pero esto también subyace siempre cuidar la salud, porque si nosotros no cuidamos la salud, el encadenamiento ya lo vimos, y es un poco lo que planteabas vos, con respecto a lo que sucede en otros países. En otros países donde se ha disparado, se disparan los casos, donde efectivamente se saturan los sistemas de salud, bueno, ya obviamente las prioridades vuelven a ser otras. Este equilibrio que estamos tratando de conservar no se puede lograr. Y es un poco lo que nosotros tenemos, la apuesta que permanentemente hace el gobierno, de continuar logrando esta armonía entre un sistema de salud que pueda dar respuesta, la curva de contagios que no se dispare, y cuidar la actividad económica, por lo que se inicie la presencialidad en el ciclo lectivo 2021, es decir, efectivamente, esa es la tarea permanente de este gobierno. Ahora, lo que nosotros tenemos que ser conscientes es que necesitamos seguir cuidándonos, porque también parte sustancial de que esta armonía, de que estos equilibrios se den, es a partir también de conductas sociales, fundamentalmente, que es lo que vos me planteabas, que es la última parte de la pregunta, que qué pensamos hacer con esto. Bueno, si efectivamente hasta ahora lo que se viene haciendo son en los lugares donde se están acelerando los casos, que se tomen medidas quizás más desde el punto de vista de conducta social, más que restrinjan actividades económicas. Por ahora estamos ensayando ese tipo de respuesta ante el aumento de contagios. Bueno, pero ahí lo que necesitamos es eso, es el acompañamiento y la firmeza de las jurisdicciones para llevar adelante este tipo de medidas. Quizás son medidas que unas tienen que sostener 15 o 20 días, y ya con eso
se contienen los casos, no se satura el sistema de salud y a partir de ahí se vuelve rápidamente al funcionamiento más normal, si querés. Pero bueno, esa es un poco la tarea que permanentemente venimos haciendo y coordinando con gobernadores, gobernadoras, con el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con intendentes, con intendentas. Efectivamente es una tarea de mucha coordinación. Ahora, o sea, digamos, más allá de que la intención no es volver a una fase 1, o sea, una cuarentena súper extrema, sí puede haber, en lo que resta de la temporada, algunos retoques puntuales, llamémosle, no, por no decir cierre, pero digo, extender el toque de queda en algunos lugares, también son, digamos, experiencias que se están viendo en el resto del mundo. Ahora, eso traería aparejado, digamos, un regreso de, por ahí no ATP, digamos, lo que sea, digamos, tan generalista, pero sí ayudas específicas a ciertos sectores económicos que puedan verse golpeados. Claro, a ver, el Estado no se retiró. Lo que el Estado diseña son herramientas de aproximación y de abordaje. Un Estado que permanentemente está mirando a los argentinos y argentinas y que tiene una concepción, un gobierno que tiene una concepción de que el Estado tiene que estar allí, de que el Estado no puede ser observador de la realidad. El Estado tiene que tener herramientas de política pública para resolver las injusticias, no para lamentarse por las injusticias. Vivimos 4 años donde el Estado parecía que lo único que hacía era ser un observador de la realidad y se lamentaba de las injusticias estructurales de nuestro país. Bueno, el gobierno de Alberto y de Cristina no es un gobierno de observadores, es un gobierno que hace, es un gobierno peronista que hace, es un gobierno que toma decisiones políticas, que recogerá críticas en diversos sectores, lo vemos permanentemente, pero no se detiene en esas críticas, sino que avanza con mucha convicción. Porque el gobierno de Alberto y de Cristina es un gobierno que no vino a administrar las injusticias, vino a resolver las injusticias y tiene que tomar decisiones políticas en esa línea. Así que efectivamente lo que se fue haciendo fueron tomar medidas conforme a la situación que se iba generando producto de la pandemia. Hubo medidas más generales en un momento y ahora hay medidas más focalizadas. Ya durante el mes de diciembre, por ejemplo, se empezaron a incorporar los repro para las actividades económicas que todavía no han podido, los sectores económicos y las empresas que todavía no han podido, producto de la pandemia, ponerse en un normal funcionamiento. Y esas herramientas van a seguir estando, acompañando en pagar parte del salario de los trabajadores de esos sectores, por ejemplo. Luego también el trabajo más focalizado sobre los jóvenes y en el aumento del programa de las becas Progresar desde el Ministerio de Educación, o también el aumento en 1 millón de AUH, de Asignación Universal por Hijo, que tiene proyectado el ANSES durante este año, que ya está trabajando con los niños y niñas que estaban por afuera del sistema y los está yendo a buscar, incorporándolos. También el programa Potenciar Trabajo, es un programa que opera sobre la economía popular, entonces los argentinos y argentinas que eligen o que tienen la necesidad de trabajar allí, en ese sector de la economía popular, bueno, que lo puedan hacer y que efectivamente tengan todo el acompañamiento del Estado. Hay un aumento en la beca del programa Potenciar Trabajo y un aumento también de las cantidades del programa de inscripciones de ese programa. Es decir, el Estado no se ha retirado, el Estado hoy tiene herramientas mucho más focalizadas que le permiten aparte ser más sostenidas, hacer un trabajo más sostenido. Vamos a seguir con estas políticas y también pensamos que las restricciones que se tengan que tomar en alguna comunidad o en alguna jurisdicción siempre van a ser tratadas de parte del gobierno nacional con mucha sensibilidad, que es lo que nos caracteriza. Por eso nosotros en su momento acompañamos todas las finanzas provinciales y distribuimos casi un 40% extra de la coparticipación, por ejemplo, para todas las provincias, sin distinción de colores partidarios, ni de grietas, ni mucho menos. Nosotros, pensá que nosotros distribuimos recursos en las provincias por casi 750.000 millones de pesos durante el año pasado.
algunos fueron vía directa y otros fueron transferencias automáticas, así que efectivamente toda esa tarea, todo ese testimonio que fue cómo el gobierno nacional trabajó y operó sobre la pandemia, es un testimonio que nos acompaña este año, que si efectivamente hay que tomar medidas mucho más restrictivas que golpeen a la actividad económica, bueno, vamos a seguir desarrollando las herramientas necesarias. Bueno, Cafiero, la última, y obviamente como jefe de gabinete no podemos evitar preguntarte sobre cambios de gabinete. Dijiste en el Diario de la Nación con el colega Santiago de Apelo que en el cortísimo plazo no se está pensando. Esa es por lo menos la última declaración que te leí al respecto. Esto quiere decir que puede haber en el mediano plazo, sobre todo considerando los casos que ya sabemos, ¿no? Y son de público conocimiento, que generaron polémica, el último de Victoria Donda, digamos, la polémica en la que fue, se dio envuelta por una denuncia, pero después casos como el de Felipe Solá, o mismo de esta semana, traspié de Carla Bisotti, si podría, costarle, digamos, el cargo, o no fue tanto, no fue tan grave, digamos. No, para nada. Esos funcionarios tienen la confianza del presidente, así que todos siguen trabajando y vuelvo a insistir, tampoco me corresponde a mí. Los colaboradores del presidente, así como el 10 de diciembre para adelante, los elige el presidente, va modificando y retocando áreas de gestión que quizás no tienen que ver con los nombres más resonantes, sino que son áreas de gestión que se van perfeccionando, con el presidente por ahí exige otros ritmos en algunas áreas, entonces también modifica áreas y equipos de trabajo. Todo el equipo de colaboradores del presidente está siempre con mucha convicción y con los valores que representamos del Frente de Todos. Siempre estamos dispuestos, obviamente, a que el presidente tome las decisiones que tenga que tomar, así que por eso te digo que los funcionarios y sus colaboradores los determina el presidente y él tendrá presente eso. A tu pregunta no me quiero escapar, como si efectivamente va a haber cambios, te vuelvo a repetir eso, no, de momento no, el presidente confía en todos los funcionarios que vienen haciendo, que vienen trabajando. Tuvo que hacer correcciones, que las fue haciendo, pero efectivamente son correcciones que él va tomando por funcionamiento y no porque se ataque a algún funcionario o alguna funcionaria, sino que lo que se ve es más que nada cómo está operando todo el gobierno en una pandemia, en un momento muy crítico, y qué es lo que se le exige a cada uno de esos colaboradores. Del gobierno nacional, gracias por el tiempo.